La opinión de ayer es terrible. No tuvimos oportunidad, no es democrática. Carlos recién decía, la Asamblea Vecinalista tuvo la oportunidad de expresarse. Yo vi que usted hacía no con la cabeza. Una expresión muy acotada. No nos dejaron entrar a miembros de la Asamblea, estuvieron todos afuera en la esquina. La municipalidad fue tomada a la mañana temprano desde la puerta de la calle, subiendo por las escaleras, las dos escaleras. Hay una escalera que va a la Intendencia que está cerrada con unas planteras por derrumbe, porque es un edificio de muchos años. Le sacaron las planteras y se llenó ahí de trabajadores municipales, porque eran todos municipales y no sé quién más. ¿Pero y qué se buscaba con eso, Alicia? Ellos tenían una interna feroz entre la viceintendenta y el intendente de la ciudad, porque los carteles que tenían decían eso, decían barbaridades contra la señora. Eso era lo de ellos. Nosotros no nos interesaba eso, nos interesaba hablar del transporte. Nosotros no nos dejaron entrar, pero como teníamos la voz ciudadana, nos llamaron y entramos 3. Ahora, Alicia, y los invito también a los panelistas, a los que quieran intervenir, cuando la Asamblea Vecinalista se mete en este tema del transporte, que lo hace muy activamente, de lo que quiere hablar es exclusivamente del precio o de la calidad del servicio. Calidad y servicio. Nosotros decimos que primero tenía que discutirse con el pueblo, discutir con los usuarios. Nosotros quedamos excluidos desde el inicio nomás ya del pliego, de todo lo que se hizo, excluido de la voz del pueblo. ¿Por qué? Porque están las empresas sentadas en el SITU, sí, que es el organismo de control, está la UTA sentada y no está el pueblo, no está la gente. Los concejales, ciertos concejales dijeron que ellos nos representan. La verdad que no nos sentimos representados por ciertos concejales. Entonces, Alicia, no es un discurso amable con la democracia, es decir, que quienes fueron elegidos por el pueblo no son los que representan al pueblo. En este caso no nos poco democrático. No nos escucharon. Una vieja luchadora como vos. Nunca nos escucharon. Nunca dejaron que dijéramos lo que es el transporte. El único organismo que tomó voz ciudadana más de una vez fue la Asamblea. Pero la voz ciudadana no es suficiente para la democracia. No es suficiente. Bueno, una voz ciudadana que no es vinculante no es democrática. Una voz ciudadana que es solamente para que dejen pasar a 3 personas, como pasó ayer en el Consejo Deliberante, que las escuchen y que las hagan retirar nuevamente para que debatan. Nunca hay más de 3. No importa cuántos sean. El problema es que no es vinculante la voz ciudadana. ¿Dónde está la censura? Si no es vinculante la voz ciudadana, no es democrático, porque solamente escuchar a los usuarios no alcanza. Acá lo que se está diciendo, y que los usuarios lo han expresado... No podemos decir que la democracia existe solo cuando estas manifestaciones son masivas y están otros amigos. Hay que admitir que a veces hay amigos, a veces gente piensa distinto. Esta es la democracia, la heterogeneidad, crecer en diferencia. Es el desafío de la democracia. Me parece valioso que es un paso adelante que se traten estos temas en el Consejo Deliberante, no como otras oportunidades en las que se decretaron aumentos directamente por un decreto del Poder Ejecutivo, pero a la vez es preocupante el clima de violencia que se vivió ayer. Yo no coincido con Carlos, que es natural y que eso son manifestaciones democráticas. Me parece muy peligroso de todos los sectores políticos se manifiesten de esa manera, con agresiones a un sector. Si hubiera habido manifestantes de otro sector político, que no hubo ayer, pero si en la próxima llevan todos, ¿qué puede pasar? ¿Quién garantiza la seguridad? Ahora, me parece preocupante eso, muy preocupante para el sistema. Habría que hacer una jaula tipo arte marcial mixta. Pero digo, ¿tiene que ver el porcentaje del aumento del boleto, lo que llevó a este nivel de tensión? ¿Tiene que ver con eso, Alicia? No, creo que no, absolutamente no. No tenía nada que ver la discusión del transporte que iba a hacerse en el Consejo con las personas que fueron en patota a tomar la municipalidad por otra causa internas de la gestión. Sí, señor, estábamos ahí, fuimos echados de ahí por ello. La municipalidad se hizo horas antes de que estuviera convocado definitivamente el Consejo. Y esa convocatoria del Consejo también fue ya de por sí accidentada, porque se había anunciado que el Consejo Deliberante iba a tratar este tema en el Teatro 3 de Febrero, que es por lo menos un lugar un poco más amigable para que se expresen democráticamente las diferencias de opiniones. Nadia, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con esa decisión? Porque fue muy comentado, el lugar para que todos puedan participar era el Teatro 3 de Febrero. Sí. No, se volvió hacia atrás, el Barisco no habilitó esa utilización y entonces los concejales fueron al Consejo Deliberante y ese lugar efectivamente estaba
tomado por un sector de la municipalidad que tiene que ver con una causa, digamos, que también atraviesa cuando nosotros discutimos la democracia y la legitimidad de la democracia en la municipalidad, porque estamos hablando de una causa de narcotráfico tremenda contra no solamente el intendente, sino, por ejemplo, concejales, también, digamos, de Cambiemos. Perdón. Y bueno, y si uno empieza a investigar a fondo, que es lo que nosotros creemos que para esta causa hay que investigar a fondo de manera independiente, tendría que haber una investigación más a fondo y también ver vinculaciones anteriores, porque no solamente hay vinculaciones de esto de gobierno con el narcotráfico. Pero más allá de eso y puntualmente con el transporte, hay un problema que es anterior, y yo coincido con Alicia, y es que los usuarios no son tenidos en cuenta. Y que cuando se discute, como vos preguntabas recién, el valor del transporte y cómo impacta esto en nuestros bolsillos, siempre se deja de lado la cuestión central de qué es lo que los usuarios estamos reclamando. ¿Cuál es la manera en que se puede? Porque vos decís, los usuarios no son tenidos en cuenta, ¿no, Carlos? Que es un discurso que es válido, pero ¿cuál es la manera de incorporarlo? Quiero puntualizar ese tema, porque si no, quedan estas cuestiones que parecen grises, que no lo son, porque en realidad lo que está planteando respecto a la representación de los usuarios, hemos discutido claramente cuando se diseñó el CITU, que es el órgano de control, que quiero de paso comentar y compartir, que en el año 1968 se hizo el último marco regulatorio. En el año 1984 se licitó por última vez en Paraná el sistema de transporte público. ¿Está claro? Lo demás fueron designaciones, aumentos de despachos cerrados y de funcionarios en su soledad. Entonces, en este caso, hay un organismo, que es el CITU, donde están representados los 3 bloques de legisladores, pese a que Alicia dice que no representan al pueblo. Yo el único mecanismo que conozco contra la democracia es el voto popular. Ellos no lo admiten, bueno, tendrá su propia imagen de la democracia. Soy libre de pensar y de rechazar ciertos personajes. Se puede rechazar la democracia, hay muchos que la rechazan. Personajes, dije, no democracia. Concejal, igual es el voto popular, pero también una cierta cantidad de reuniones y asambleas que se deben hacer también para escuchar las voces. Está representado claramente porque allí están un concejal por cada bloque, el defensor del pueblo, defensa para el consumidor, el secretario de Economía, el secretario legal y técnico, expertos en costos, está la empresa, está el sindicato, está en todas las partes. ¿Hubo apertura de las cuentas de las empresas? Le quiero explicar a la señorita. Perdón, gente, perdón. Ana. A mí me parece importante que al margen de todo lo que pasó ayer, que bueno, no me pareció muy agradable, lo que hay que discutir es el precio del boleto y el servicio que van a prestar, porque es un aumento sumamente importante, es casi un 70%, y no se habló tanto del servicio, de lo que van a las frecuencias, cuál es el problema que hay, los recorridos. Eso me parece que es el tema central que hay que tratar. Sí, Mariano, hay un beneficio ¿Cuál es el quiero hacer una entradita ahí en el medio. En el origen de nuestro sistema democrático era delegativo, era representativo. El pueblo gobernaba solamente a través de sus representantes, pero a medida que esto fue evolucionando, las democracias más fuertes, las más avanzadas, van incorporando la participación directa del pueblo en órganos de consulta, en órganos de contralor, y estamos hablando de algo que tiene un impacto tremendo en la ciudadanía. Estamos hablando de 27.600.000 viajes anuales que vende la empresa de colectivo. Entonces, ¿quién más que los usuarios, los representantes de los usuarios pueden colaborar a mejorar la calidad de un organismo de control y de una legislación reguladora? ¿Y qué pasa con esas promesas de la calidad, digamos? ¿Qué pasa la parte participativa se empezó a experimentar con tema de presupuesto participativo, pero en este caso se decidió directamente dejar fuera no solamente las sugerencias que hizo la Asamblea Ciudadana Vecinalista, que le dedicaron varias horas en la confección de los pliegos, sino después también en el órgano de control, y me parece que es una mejora posible. Eso me parece que es como la discusión de la mitad del vaso, ¿no? La mitad ¿Tomás el colectivo acá, Jorge? No tomo el colectivo porque vivo cerca de mi trabajo. ¿Pero lo tomarías? ¿Te parece que es un servicio que yo debería vale tomar el colectivo? Digamos, los paranenses tendríamos que más que tener la alternativa del colectivo, tendría que ser un servicio que mejore la calidad del resto del colectivo urbano, ¿no? Ya colectivo esto dicho en el sentido de la sociedad. No se puede, Paraná está totalmente colapsada por la cantidad de autos,
Hay una cuestión cultural que esto no lo va a resolver un gobierno, me parece que pasan por otros lugares. ¿Cuál que es tiene esa que ver, cuestión? me parece que tiene que ver con esta comodidad de, bueno, yo voy con mi auto y después me choco, entro a los Pero codazos, eso- a ver a dónde busco Pero un lo lugar. hablábamos, ¿no? Tiene que ver, esa cuestión cultural se solucionaría ofreciendo un mejor Sin servicio de ningún transporte tipo de duda. público, digamos, ¿cuál es la Mejor punta dicho, del ovillo? lo digamos al revés, lo decimos al revés. No se va a solucionar si no se soluciona, digamos, la calidad. Si no se El tema es que soluciona la tampoco frecuencia. solucionás todo el transporte público con una licitación de colectivos urbanos de pasajeros. Hay cuestiones de infraestructura que permiten que los colectivos funcionen bien, no solo garitas, avenidas, calles, cómo está organizada la ciudad en sí mismo. Hay una discusión para lograr eso que es muchísimo más amplia, que es si el boleto a 11, a 12 o a 14. Parece que lograr esto, que culturalmente nos acostumbremos los paranaenses a tomar más colectivos urbanos, implica un cambio de muchos años y de muchas gestiones. Sí, pero Sí, si no se habla ofrecen de un servicio mejor, no vamos a tomar el Sin colectivo. duda. Claro, sin se habla de duda. un sistema porque- de transporte, claro. ¿no? Tal cual. Porque no es solamente el colectivo, sino es pensar un sistema de transporte que se acorde a la ciudad que nosotros tenemos y además a las que queríamos tener. El tema es cómo Cuando lo nosotros logramos hablamos, por y de ejemplo, dónde venimos también, porque venimos de años de ni siquiera licitar los pliegos, de renovar automáticamente. La democracia de Paraná me parece que exhibe las falencias de 10, 20 y hasta 30 años para atrás que salen a la luz con este caso. Ahora, con lo que sí. pasó en el Consejo, Sí. con lo que vivió Alicia cuando la insultaban desde afuera, un montón de temas preocupantes que salen a la luz con esto. Se dijo que si no se temita, aumentaba, el boleto, se dijo que corría riesgo la existencia del servicio. ¿Eso es así, Nadia? bueno, no, digamos, cuando nosotros hablamos de un sistema de transporte, también discutimos qué tipo de transporte, y va directamente relacionado a lo que decía Sebastián. Sí. Nosotros acá hablamos de un sistema de transporte que es monopólico. Y entonces, claro, si no se aumenta el transporte, lo que estamos cuestionando son las ganancias empresariales de un sistema monopólico de transporte. Y estamos dejando de lado algo que es fundamental cuando discutimos esto, es que entender que el transporte es un derecho y no un negocio. Los trabajadores y las trabajadoras estamos cansadas de nosotros con nuestro Sí. bolsillo tener que bancar las ganancias de una empresa que efectivamente viene haciendo convenios con gobiernos tras Bueno, gobierno pero tras gobierno. Justamente algunos de esos paradigmas que tienen que ver con la calidad del servicio, que yo creo que está muy bueno que se pongan en discusión ahora, son los que empiezan a cambiar cuando la discusión sale del decreto y pasa a un consejo deliberante. Eso me parece sumamente valioso. Que nos falte entrenamiento, que nos falte tiempo, que nos falte la costumbre, es un ejercicio que vamos a poder hacer, ojalá, Creo que en yo, el perdón, corto plazo. lo que yo- Pero sí, también lo que creo, yo- y sí, redondeo por favor. cortito, es que hay un cambio sustancial en el último tiempo que tiene que ver con esto que apunta a Nadia, que me parece muy interesante, que es justamente que desde hace poco tiempo a la fecha, lo que antes recibían las empresas como subsidios, hoy lo está recibiendo directamente la gente, porque hay un alto porcentaje de vecinos. En Paraná diariamente hay 120.000 cortes de boleto, 120.000 por día, que baja en la temporada estival cuando terminan las clases, que están con la tarjeta SUBE, que reciben a la vez el beneficio del boleto estudiantil, que se aplica ahora después de 20 años de haber militado una lucha que realmente tiene una historia tremenda para el país y que recién ahora es vigente. Entonces creo que sin duda debe ser un servicio que tiene un montón de deudas pendientes, Sí. pero también creo que ha dado pasos sustanciales a los que le falta mucho, pero que ha mejorado sustantivamente. A mí ¿no? me parece que esto fue para atrás, va para atrás día por día.